13. 8 con 8. Estamos de regreso y ahí está en nuestros estudios digamos, vamos a tener contacto con el doctor Enrique Herrería y el doctor Sebastián Mantilla, ya está en nuestros estudios, y por lo que veo también ya está llegando el doctor Sebastián Basabe, Santiago Basabe, perdón, y estoy cambiándole el nombre quizá por el atraso. Y que conste que él en la universidad no deja pasar si llegan al horario que acaba de llegar. Bienvenido. Bueno, la propuesta es un poco analizar las resoluciones del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio. Dice, estas perspectivas de los concursos que tienen que hacer, las comisiones que tienen que nombrar para que califiquen, y en sí mismo cómo calificar y escoger, porque ayer se decía, mientras estaban sacando la gente aplaudía. Claro, estábamos juzgándoles a lo que habían hecho. Ya en cambio en los nombramientos de quienes han de sustituir a ellos, la gente ya comienza a encontrar peros, no a uno, sino casi a todos de los que les presentan, y la sensación está a ratos de que los que estuvieron, en algunos casos medios camuflados, como que pretenden volver para seguir teniendo ese espacio. Así es que, Sebastián, bienvenido, buenos días. ¿Cómo entender y qué es la primera impresión que nos dejan esto, acaba de decir Lolo Echeverría, esta bomba que en el Consejo de la Judicatura, esta bomba interna que estalló y que casi toca ir a recoger con escoba? ¿Cómo entender esto y cómo avanzar en el proceso de reinstitucionalización? Bienvenido, buenos días. Francisco, buenos días, muchas gracias por la invitación, un gusto estar aquí. Igualmente, Santiago, un gusto compartir esta mesa de diálogo, de análisis contigo y a la ciudadanía en general que nos escucha en todo el país y a través del Internet en el mundo. Bueno, yo diría, claro, que como tú bien decías, Francisco, yo diría que el proceso que ha seguido el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio, yo diría que si hacemos un balance de estos meses de trabajo, yo creo que ha sido positivo. Positivo en el sentido de que de alguna manera se han revisado justamente, digamos, los representantes a las entidades de control, Consejo de la Judicatura, Fiscal, Contralor, y algunos miembros, ¿no?, de las instancias de control. La Superintendencia, la Corte Constitucional. La Corte Constitucional. Y creo que en ese sentido ha sido positivo porque hay que reconocer que prácticamente todas estas instancias de control fueron tomadas por el correísmo a través justamente de, no solo de la aprobación de la Constitución, sino justamente de esta consulta popular que se dio en el año 2011 y donde incluso el mismo presidente Correa lo dijo, digamos, en público, que iba a meter la mano en la justicia. Pero no solo fue meter la mano en las cortes, sino en todo el sistema de control. Las sentencias incluidas. Digamos. Exactamente. Entonces, yo creo que eso ha sido uno de los grandes daños que ha hecho al país en décadas. Cierto es que no se puede hablar de que anteriormente teníamos la institucionalidad, el modelo de democracia, pero creo que con los cambios que se hicieron y esta toma de la justicia, de las entidades de control, el país entró en una situación realmente crítica. No había justicia, no había garantía de derechos, no había garantía del justo proceso. Y creo que el hecho de que haya venido este Consejo digamos, de Participación Ciudadana y Control Social y revise justamente el proceso de selección que se dio, que fue muy cuestionado, igualmente de designación. Acordarás usted, Francisco, por ejemplo, en el caso de la, digamos, nominación y nombramiento, o el proceso de nominación del Contralor General, el señor Polit ganó creo que 100% o 99/100. No, 104/100. Exactamente. Entonces, realmente situaciones, digamos... la primera reelección, 104/100. Exacto. Entonces, uno no entiende, no comprende cómo eso de alguna manera se sido. O sea, sí se entiende prácticamente, digamos, como este acuerdo en tomarse la justicia. Y claro, ahora viene un proceso que vamos a pasar justamente por la nominación de los definitivos, ya superintendentes, Corte Constitucional, Consejo de la Judicatura, en donde en los últimos días se ha dado una situación un poco crítica, desacuerdo entre los miembros nombrados por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Y creo que ahí es la parte un poco, digamos, como complicada, porque eso justamente puede generar de alguna manera una cierta preocupación, descontento, cuestionamiento. ¿Y por qué? Porque posiblemente no se llegue o no sea del todo completo este proceso, y lo que podría generar una cierta preocupación, como ya se ha dado en las últimas semanas,
es de que de alguna manera, si es que se hizo esta limpieza para sacar al correísmo de las entidades de control, ahora ciertos partidos políticos, ciertas fuerzas políticas metan mano también en la justicia. Entonces, descorreizar para morenizar las entidades de control sería, digamos, como lo peor que podría pasar. Y en ese sentido, el papel de independencia, el papel que pueda tener el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social de independencia, de digamos, garantizar que ese proceso se dé de manera adecuada, va a ser fundamental. ¿Qué hacer? Yo diría que posiblemente, claro, lo que hay que hacer es transparentar mucho. Transparentar desde el mismo proceso que se va a seguir hasta igualmente los procesos que se sigan y se den para la nominación y luego la designación definitiva de los representantes de entidades de control. Doctor Santiago Basabe, buenos días, bienvenido Santiago. Bueno, hay una sensación de satisfacción de lo que estaba pasando y de incertidumbre de lo que puede pasar, tomando en cuenta lo que nos dice Sebastián. Claro, ¿cómo entonces conseguimos que el Consejo de Participación Ciudadana nos dé más certidumbres? Estos reglamentos para los procesos de selección de los ciudadanos, y yo pediría también esta actuación de la presidenta de la Corte con todos los ministros de la Corte Nacional y Provincial diciendo, a ver un ratito, aquí estamos, y que no es que no queremos que nos evalúen, pero que nos evalúen de tal manera, ¿no? Y si no es que quieran o no, la Constitución dice que hay que evaluarles. Todo eso nos genera unas confusiones y alguna que otra, ¿qué decir lo del Consejo de la Judicatura, ¿no? Estas vanidades personales a veces que aquí decían, se puso una bomba al interior. Bienvenido, buenos días, Santiago. Gracias, Francisco, buenos días, Sebastián, y a la amplia audiencia de la radio por los diferentes medios que sale este programa. Yo creo que en términos generales amplios, el país como tal debe tener presente que al Consejo de Participación Ciudadana no hay que pedirle más de lo que puede hacer. Es decir, el Consejo de Participación Ciudadana puede tener buenas intenciones, puede tener un espíritu altruista, cívico de parte del doctor Trujillo, puede tener intereses un poco más focalizados de los otros vocales, pero podríamos partir de la idea de que buscan generar un cambio, un proceso de reinstitucionalización mínimo del país. Pero desafortunadamente tienen por encima de ellos una constitución que está marcándoles ciertas rutas frente a las cuales es imposible apartarse. Un ejemplo específico, tú lo mencionaste bien, Francisco, tiene que ver con la Corte Constitucional. El mecanismo de selección de la Corte, más allá del mandato que acaba de emitir el Consejo y que esperemos el día de hoy lo reforme, porque eso es una barbaridad lo que ha hecho y eso podríamos discutir luego. Más allá del mecanismo, de cualquier forma, la designación tiene que estar dada conforme lo establece la Constitución Política del Estado. Y ahí, y esto insisto, luego podemos detallar más, ahí se establece un mecanismo de selección de jueces constitucionales donde hay una comisión formada por el presidente de la República o delegados del presidente, de la legislatura y de la función de transparencia, para elegir unos jueces que son nominados por el mismo presidente, por la legislatura y por la función de transparencia. Es decir, los que nominan son los mismos que ponen a los comisionados para elegir al más alto tribunal de justicia del país en términos constitucionales. Claro. Frente a eso, el Consejo de Participación Ciudadana no puede hacer nada. Es un problema constitucional. Es un problema constitucional. A lo que tiene el país me parece que es llegar, no ahora, un tiempo, no ahora, un tiempo, es a reformar a esa Constitución. De hecho, a cambiar esa Constitución. No creo que sea el momento político ahora. Hacerlo ahora generaría unos problemas enormes. Pero a partir de esta restricción enorme que tiene el Consejo de Participación Ciudadana, creo que ha dado algunos pasos importantes, ha trastabillado en otras cosas, como el tema de la elección de la Corte Constitucional, del mandato para la elección.
Y creo que tuvo un serio traspié también en respecto al Consejo Judicatura. de la Judicatura, ¿no? Me parece que empezaron mal cuando le entregaron un tiempo tan corto para generar todo un No cambio sabía qué hacer. de fondo. Claro, el Poder Judicial es un agujero negro, es una cuestión que todos vemos por fuera el edificio, pero nadie sabe cómo funciona por dentro, donde hay muchas tensiones, donde hay mafias incrustadas. Lo que ha dicho el ex vocal Albán no es una exageración, es un espacio donde se trafica sentencias, se trafican influencias, y donde además, como tú decías al inicio, en una declaración que a mí realmente me ha causado sorpresa, me ha causado sorpresa por decirlo menos de la presidenta de la Corte Nacional, públicamente dice que ellos se someten a cualquier evaluación, pero no de las sentencias. O sea, del centro fundamental de la acción de un juez, eso no quiere que le evalúen. O sea, quieren que se evalúe solamente qué será, si asisten o no al trabajo, los tiempos de ¿Cuántas horas designación, están? cuántas horas están. Es como decir que un periodista diga, a mí evalúenme como periodista, pero no los contenidos de mi trabajo. No, eso no. No le están diciendo vamos a evaluar las sentencias para cambiarlas. No, pero no, sí no, se pues, puede revisar. pero cómo revisar han lo que, hecho. revisar lo Claro, que escriben, pues. Claro. Pero es que esa es la forma de evaluar un poder judicial en cualquier país del mundo. Pero acá, y además con todo el aparato del poder judicial tras de ella, no solo físicamente, sino Claro, también sí. en términos de poder Aprovechando político. que ahora sí se pueden juntar y decir lo que piensan. Entonces, claro, a propósito de eso, se plantea una declaración que realmente, por decirlo menos, insisto, me causa sorpresa, como eso de no evaluar nuestras sentencias. Yo quisiera que le escuchemos para justo pasar a... Esto decía ayer el doctor Pablo Dávila sobre la comisión calificadora, para ver cómo avanzan en esta designación. Esto fue lo que dijo. Hay un elemento clave y es quiénes serán las personas encargadas de valorar estos elementos. Nosotros hemos fijado criterios, hemos establecido parámetros, nada más. Esto es un marco global. Quien tiene que interpretar esto dentro del proceso de designación que hace el Consejo es la comisión calificadora. Y por eso, y aquí hago un compromiso importante con el país, la comisión calificadora tiene un rol fundamental. Si queremos darle al país un ejemplo diferente de lo que ha pasado, será a través de dos elementos fundamentales. El primero, la integración de una comisión calificadora de primer nivel. Y segundo, un proceso de designación transparente, abierto a la ciudadanía, que le permita testificar todo el proceso y que culmine con la designación de los mejores ecuatorianos. Bueno, si se cumple este parámetro, Sebastián, uno diría como que avanza y esto puede ser serio, pero claro, uno revisa el reglamento hecho y dice, oigan, por favor, nuevamente a excluir a gente que tiene experiencia, que ha hecho carrera, o sea, a denostar la vida de las gentes, excepto por los certificados que les den otros. ¿Cómo equilibrar esto? Que lo uno no se elimine a lo otro y que más bien integremos a la gente que puede estar y que encontremos a los mejores. Bueno, esta es yo diría, Francisco, que todos estos procesos siempre van a adolecer digamos, de lo perfecto, digamos. Yo no sé si en algún país, no sé si Santiago podría acotar en ese sentido, por ejemplo, en todo lo que es reestructuración de los sistemas de justicia y, digamos, procesos de designación, por ejemplo, de jueces, de miembros, por ejemplo, en el caso de acá del Consejo de la Judicatura o Corte Constitucional. ¿Cuál es, digamos, como el proceso más adecuado, expedito, como para que a la final nos puedan garantizar de que primero que el proceso de designación sea transparente, con amplia participación, pero siempre también yo tengo ciertos cuestionamientos cuando se habla, por ejemplo, también del tema de la participación ciudadana. Sí, es importante el tema de promover la participación ciudadana, pero en estas instancias
quién participa, cómo participa. Yo creo que ¿En eventualmente... representación de quién, además? Y en representación de quién. Yo creo que ahí debería, claro, abrirse un espacio como para que igual universidades, organizaciones de la sociedad civil, organizaciones de grupos, de colectivos de diverso tipo, puedan de alguna manera tal vez, antes que participar, un poco como monitorear y verificar que ese proceso se dé. Ahora, claro, ¿cómo va a estar conformado, como dice Pablo Dávila, este comité de calificación? Esa es una parte, claro, como fundamental. El hecho de que eventualmente en este Que comité de deberían ser calificación... de mayor calidad de los que van a elegir. Así es, O por una lo hoja menos de vida igual, intachable, experiencia en estos ámbitos que nos garantiza hasta cierto punto de que vamos a tener a la final unas autoridades que de alguna manera han sido las mejores, ¿no? Creo que en eso yo le diría a Francisco que esperemos que el proceso no falle o no sea cuestionado, justamente porque eventualmente por el apuro, por la presión, que ese también es un elemento que es un ahorita está elemento primando, no tengamos los resultados esperados. Está en línea telefónica el doctor Enrique Herrería. Doctor, buenos días. Francisco Rocha le saluda. Están aquí en los estudios el doctor Sebastián Mantilla y el doctor Santiago Basabe. Estamos analizando los procesos que organiza el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Hay un reglamento y le hemos convocado. Casi hay un consenso sobre su presencia en la futura Corte Constitucional, y cada persona que se refiere a cómo ha de estar instalada o cómo se ha de conformar esta nueva Corte, no dejan de mencionar su nombre, el del doctor Pérez, el del doctor Ollarte. Bueno, y entonces eso le compromete más, pero ¿cómo está mirando usted el proceso que incluso uno diría podría afectar de alguna manera esa designación? Buenos días. Buenos días, Francisco. Un cordial, respetuoso saludo a Santiago, al doctor Mantilla. Quiero hacer una pequeña introducción. Creo que es importante resaltar lo que está haciendo el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que integra y preside el doctor Trujillo. Me parece que es una tarea formidable, no solamente patriótica, sino hasta de riesgo la que han emprendido. En el tiempo que llevan en estas funciones han podido depurar de la Administración de Justicia toda esta estructura perversa y subordinada a Rafael Correa, que nunca estuvo a la altura de las expectativas de lo que debe ser el funcionario público. Eso es muy bueno. En cuanto al proceso que se está llevando a cabo para la futura designación de la Corte Constitucional, yo realmente no voy a intervenir. Tuve la generosa propuesta de algunas personas, de algunas organizaciones para que yo concurse, pero las condiciones en que se ha puesto en vigencia ese reglamento no aseguran igualdad de oportunidades para llamarlo entre los abogados viejos y los abogados jóvenes. En el caso mío, si bien es cierto, yo tengo título de doctor en jurisprudencia, tengo un título de cuarto nivel, algunos diplomados, pero yo no tengo doctorado honoris causa ni tengo maestría. Por mi ejercicio profesional yo me he dedicado más que a la academia, al ejercicio propiamente de las actividades profesionales, y por lo tanto no he estado en la práctica de poder elaborar artículos que sean indexados en revistas de la materia. En consecuencia, iría con una posibilidad inalcanzable de puntos frente a jóvenes que tienen PhD y otros atributos de carácter académico. Pero independientemente de aquello, quiero señalar dos cosas. Si bien es cierto que este Consejo de Participación está haciendo una labor meritoria y que además la debemos reconocer por siempre los ecuatorianos, creo que en este caso de las bases para participar en este concurso fueron más allá de lo que dispone la Constitución. La Constitución ecuatoriana, en esto quiero remarcar mucho, dispone que se debe tener título de tercer nivel. En mi caso particular yo tengo de cuarto nivel, y también haber ejercido con probidad notoria. ¿Y por qué remarco probidad notoria? Porque la Constitución
y también la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional de igual manera es reiterativa en hablar de la probidad notoria en diversos numerales de los artículos pertinentes. Se puede haber ejercido con probidad notoria la profesión de abogado, o la judicatura, o la cátedra universitaria. En este momento siempre será importante que los jueces tengan no solamente la competencia en el conocimiento de la norma, sino de manera particular independencia frente a los poderes fácticos y a los poderes políticos, sin la capacidad para resolver de acuerdo a sus íntimas convicciones que se ajusten a lo que dicen las tablas procesales, y además una probidad notoria. El país ha visto que durante 10 años el sistema de justicia, con a contadas excepciones, ha estado contaminado por la corrupción, que actualmente continúa, y ahora, en estos últimos meses, peor que nunca, por las lamentables discrepancias que hubieron en el Consejo de la Judicatura, que trajeron como consecuencia, a mi juicio, la muy acertada decisión del Consejo de Participación de haber suspendido competencias al Consejo de la Judicatura actual. En ese escenario, creo que hubiera sido deseable que el reglamento que se ha expedido, mandato que se ha expedido, únicamente contenga estos requisitos, además de las pruebas que se deben rendir para probar la suficiencia profesional o académica de quienes tuvieran aspiraciones. Pero ya más allá de poner requisitos como PhD y maestrías, eso ahí nos deja a los abogados que hemos incursionado en la vida profesional como litigantes fuera de alcanzar ese puntaje. Claro. Perdón. A los que ejercen la profesión. A los que ejercemos la profesión, y esto le hago una salvedad, no en reconocimiento a experiencia mía, sino de todos los abogados que litigamos. Cuando los abogados litigamos, antes, hoy día hay especialización, abogados que se dedican y que conocen de una sola materia. Pero los abogados que tenemos ya alguna década de ejercicio profesional, necesariamente incursionábamos en algunas materias. Y para resolver un juez en materia constitucional no es que se circunscribe o limita únicamente a los principios constitucionales o al derecho positivado en la norma constitucional, sino que abarca un amplísimo campo de materias. Por ejemplo, en materia civil, las afectaciones que pudieran haber al derecho a propiedad; en materia de carácter laboral, las afectaciones a los derechos intangibles y la irretroactividad de los derechos de los trabajadores; en materia penal, garantizarle a los procesados todas las garantías del debido proceso, así también como la proporcionalidad entre la pena a imponerse con respecto de la infracción correspondiente. En consecuencia, es para decirlo de alguna manera, la aplicación de parte del juez constitucional en ejercicio de sus funciones abarca un universo ecuménico del conocimiento de la ciencia jurídica. Por lo tanto, sí hay una enorme importancia que creo que en el reglamento no se le ha dado a la experiencia de los abogados que nos hemos dedicado a litigar. Le pido, señor doctor, que nos acompañe para seguir dialogando. Santiago, acabamos, y yo creo que hemos hecho bien en justamente convocar al doctor Enrique Herrería al análisis de esto, porque incluido, diría yo, me sentiría orgulloso de que gente como él forme parte de esta nueva institucionalidad que hay que rescatarla. El doctor Herrería, le hemos visto los periodistas ejercer la legislatura, ejercer la magistratura en el antiguo Tribunal Constitucional, pero además trabajar con muchísimas organizaciones, asesorando, dando cátedra de cómo se han de hacer las cosas y rescatando la legislatura. Entonces, claro, nos vamos a dar el lujo de dejar fuera gente como él en los momentos en los que más el país necesita justamente de esa experiencia. Santiago. Gracias, Francisco. Un saludo al doctor Herrería en Guayaquil. Yo decía hace un momento que el mandato tiene una serie de errores y que el doctor Dávila le escuché en la entrevista de ayer y me parece que en la noche también se ratificó. Ahora va a haber un nuevo pleno para reformar el mandato. Ojalá lo reformen, pero de forma integral, empezando por la redacción. La redacción es lamentable, es vergonzosa, no solo lamentable.
en varios aspectos deberían reformar. Uno, que creo que la visión que se tiene para el mandato es una visión unicausal o unidireccional mejor. Yo creo que es fundamental que en una corte constitucional estén académicos, gente que tenga un doctorado, que haya hecho investigación científica, que sepa de materia constitucional, para que sea parte de una corte de ese tipo. Pero creo que también eso se debe acompañar con gente que viene de libre ejercicio profesional, que evidentemente no tiene por qué haber hecho un doctorado internacional, ni tampoco tiene por qué haberse dedicado a escribir artículos de investigación científica, porque está ejerciendo. Ahora, como bien lo dice el doctor Herrería, las personas que no tienen un doctorado están abiertamente por fuera. Pero más aún, están abiertamente por fuera, ¿por qué digo? Porque son 20 puntos. Claro. Son 17 puntos por tener doctorado. Si la persona obtiene 83, está afuera. Claro. Está afuera. Pero no solo es eso el problema adicional es que hay que tener doctorado, pero tiene que ser un doctorado en Derecho Constitucional, Administrativo o Internacional de los Derechos Humanos. O sea, no ¿qué será esto de Internacional de los Derechos Humanos? Es una parte del derecho, pero me parece que estudian solo los convenios internacionales. Que está más enfocada hacia ese campo, pero me parece que hay la segunda mala interpretación del Consejo de Participación es no tener una idea cabal de lo que es una corte constitucional. Esa corte es una corte de la política y se requiere gente que venga de un pregrado de derecho, desde luego, evidentemente, pero que a partir de ahí tenga una visión extremadamente amplia de la realidad. Las mejores cortes constitucionales están integradas por doctores en sociología jurídica, en ciencia política, en derecho económico, en economía, en antropología jurídica. Entonces, hacer esta limitación, que me parece una limitación sin ningún sentido, no solo que deja por fuera a abogados experimentados y reconocidos como el doctor Herrería, sino también incluso a doctores que no están en este campo. Por ejemplo, Hernán Salgado Pesantes no podría llegar, porque él tiene un doctorado, pero en ciencia política. Agustín, fue nada menos que presidente de la Comisión. Ya, pero con este reglamento él es casi imposible que pueda llegar. Agustín Grijalva, constitucionalista de la Universidad Andina, no podría llegar, tiene doctorado en ciencia política. Ramiro Ávila, de la misma Universidad Andina, no podría llegar, tiene doctorado en sociología jurídica. Entonces, vea cómo hay una serie de malas comprensiones de lo que debería ser una corte en este mandato. Las mismas taras con las que quisieron tener carretillas de documentos del gobierno anterior. Bueno, pero sí, en parte es eso, pero si es que van a pedir un doctorado, pidan un doctorado en sentido amplio, pues, o sea, ¿cómo pueden restringir a partir de estas 3 dimensiones que no sé de dónde se les ocurrió? Porque basta que vean a la Corte Colombiana los currículos de quiénes son sus jueces para que vean que los que tienen doctorado vienen de una diversidad de disciplinas. Lo mismo pasa en México, en la 4ª Sala Constitucional en Costa Rica. Entonces, por un lado, sacan a un grupo importante de académicos que no tienen este tipo de doctorado, y por otro lado también sacan a un grupo importante de abogados sin doctorado, pero que tienen capacidad, insisto, como el doctor Herrería, no porque podrían llevar acá todas las sentencias que han conseguido y que han generado. Y que podrían tener un buen mix, un buen vínculo entre la parte más académica con la parte más profesional. Se me ocurre otro nombre de entre muchísimos que hay, el doctor Antonio Rodríguez Vincens, por ejemplo. Es un abogado prestigioso, brillante, de una honestidad absoluta, que él tampoco podría llegar porque tiene solamente su pregrado, que es una cuestión generacional. Trujillo no podría llegar. El propio doctor Julio César Trujillo, o sea, la gente que tiene de 50 años para arriba en general no tiene doctorado, porque eso era casi impensable en América Latina. Tienen el doctorado que había en esa época. Tienen el doctorado que era la licenciatura, PhDs, claro. No. Entonces yo sí creo que ojalá el doctor Trujillo y el consejo, y a propósito de esto ahora saldrá el editorial en la plataforma Los 4 Pelagatos sobre este tema justo, ojalá dimensionen lo que están haciendo. O sea, en medio de las restricciones que tienen por la Constitución, que les impone, yo creo que ese mandato tiene que ser modificado prácticamente en su integralidad, prácticamente en todo. El doctor Pablo Dávila el día de ayer nos decía sobre la preparación lo siguiente. Nosotros en el artículo 16, lo que pusimos es que la comisión calificadora valorará la preparación de los postulantes en 3 disciplinas y áreas particulares. Pero como dice claramente el documento, es la preparación.
no la acreditación de esa preparación en función de 3 títulos exclusivos, única y exclusivamente. Ahora, yo acepto que en la redacción posterior, en un par de artículos posteriores, se habla de los títulos en las disciplinas previamente mencionadas, y eso puede acarrear confusión. Seguramente lo tendremos que corregir en el transcurso de las próximas horas. Pero sí quiero aclarar que el artículo 16 del espíritu que nosotros quisimos poner en este documento era la valoración de la preparación en 3 áreas fundamentales. De hecho, cuando uno mira el artículo 17 posteriormente, habla de título de doctor, maestría en Derecho, especializaciones, diplomados en Derecho. No habla de los 3 títulos en particulares. Entonces, lo que queríamos era justamente llegar a priorizar estas 3 áreas, porque uno de los elementos que se dio precisamente en los concursos anteriores, cargados de subjetividad, era preséntame el título que quieras, el PhD que quieras. Y yo te pongo 200 puntos, 50 puntos, se acabó el problema. Más allá de la interpretación particular, que tendremos que corregir y aclarar aquello que deba ser aclarado. Pero por último hay que entender que este tema de la formación son 20 puntos, de un total de 100 puntos. Penosamente no consta la valoración de la comparecencia oral. Pero ahora espero que se vaya entendiendo que esto finalmente es una parte, es el 20%, donde los títulos no llegan ni al 15% del valor total. Sebastián, aclarado, digamos, en parte, ojalá esto que reflexionó el doctor Dávila aquí se transforme en el reglamento, ¿no? Pero ¿cómo vamos a desperdiciar? Y repetimos, como decía Santiago, no porque estamos en línea telefónica con el doctor Herrería, ¿cómo nos podemos dar el lujo de no tener jueces así? Yo creo que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social hasta cierto punto está como muy presionado por el tiempo y muy presionado por tratar de cumplir los tiempos y avanzar y no quedarse en el camino. Y creo que cuando uno tiene esa justa, digamos, esa presión de que nos falta el tiempo y tenemos que avanzar, se dan lugar, digamos, como un poco a digamos, improvisar hasta cierto punto y no darle como el debido tiempo para producir, en este caso, por ejemplo, un reglamento para designación de las futuras autoridades, realmente yo diría bien analizado, tomando en cuenta diferentes puntos de vista y no dejando de lado nada al respecto. Yo no solamente quisiera una especie de análisis de lo que ha sido anteriormente los procesos de designación de autoridades en Ecuador, sino también un estudio comparado, como también de alguna manera ha mencionado, por ejemplo, Santiago, en países donde en realidad se está avanzando para tener un sistema de justicia independiente. Los casos, por ejemplo, de Colombia es un caso interesante. No quisiera mencionar otros países, pero hay países de América Latina y países de Europa. Pero veamos, Sebastián, por ejemplo, la Corte Internacional Penal. ¿Cuántos PhDs tiene? No tiene. No tiene, exactamente. Entonces, creo yo que sí, puede ser importante hasta cierto punto, pero ahí viene también el tema de los puntos, Francisco. De alguna manera, Pablo ha mencionado que tienes de 15 a 20 puntos, menciona. Y que lo importante, yo diría más que nada, hay como esa intención de apertura. O sea, yo creo que no hay que un poco presionarle al Consejo contra la pared, pero creo que sí es bueno mencionar de que hay ciertos vacíos, de que hay eventualmente ciertos desacuerdos en cuanto se refiere a la redacción de este reglamento y que hay que pulirlo un poco más. O sea, en conclusión, yo diría que debería analizarse con un poquito más de detenimiento, tomando en cuenta, digamos, varios criterios, no solamente comparando casos de otros países, para dar con un sistema que nos garantice de alguna manera este proceso de designación de las futuras autoridades de control. Y que estemos mejores. Yo creo que el doctor Herrería ha mencionado un aspecto importante. O sea, a veces se da mucha prioridad o peso al tema de los PhDs, que también, claro, es importante por la investigación, etcétera, que pueden tener experiencia en ese sentido algunas personas, pero también el tema de la experiencia es fundamental. Entonces creo que un mix entre experiencia, conocimiento e igualmente una visión también interdisciplinar, no solamente del derecho, puede hasta cierto punto ayudar, pero vinculada al derecho, ¿no? Hay áreas, como mencionaba el mismo Santiago,
digamos, desde la ciencia política hay un entendimiento también del derecho. Desde la antropología tiene usted una disciplina, subdisciplina que se llama antropología del derecho. Hay una subdisciplina también, la sociología, que es la sociología del derecho. Entonces, no creo que solamente esta corte debería estar conformada solamente como por juristas, porque se pierde de alguna manera también incluso una visión mucho más amplia que se podría tener en casos realmente que pueden ser muy polémicos. Ve usted, Francisco, que el Consejo, digamos, de la Corte Constitucional pasó a ser, con la Constitución del año 2008, como la Supercorte. Claro. Ya no son, o ya no era como antes, que residía básicamente en la Corte Nacional de Justicia, sino es la Corte Constitucional la que puede fallar Se concluye sobre... casi todo, ¿no? Sí, y prácticamente incluso también ve usted que también se le quitó esas ciertas facultades al legislativo para que la Corte interprete las normas y las leyes. Entonces es una Corte con mucha importancia que sobre esto habría que ponerle mucha atención. Doctor Herrería, ¿cómo hacemos entonces para que los resultados de este gran trabajo que usted ha resaltado y que yo creo que sí, que en el que coincidimos los ecuatorianos del Consejo de Participación Ciudadana Transitorio, no se vea empantanado en estos momentos? Pero también me gustaría obtener un criterio suyo sobre lo de la Corte Nacional de Justicia, frenada la evaluación por el problema del Consejo de la Judicatura. ¿Cómo conseguimos que los ciudadanos participen en esto para reinstitucionalizar, en definitiva, doctor? La primera consideración que debo agradecer las expresiones generosas que ha vertido Francisco, usted y el doctor Mantilla, el doctor Basabe, respecto a algún mérito que yo pudiera tener. Pero quiero enfatizar aquí algo. Se habló del doctor Hernán Salgado Pesantes. El doctor Hernán Salgado Pesantes, como todos los ecuatorianos conocen, no solamente sus altísimos méritos académicos y de probidad moral. Tiene un PhD, pero en ciencias políticas. ¿Por qué razón? Porque lamentablemente hace apenas 20 años en el Ecuador empezamos nosotros a buscar especialización en la ciencia del derecho constitucional. Y el doctor Salgado tiene un PhD en ciencias políticas. ¿Por qué razón? Porque anteriormente, cuando se estudiaba ciencias políticas, se estudiaba obviamente materia constitucional. Y hay una sencilla razón. Incluso los tribunales o las cortes constitucionales, como se las quiera llamar, son organismos que resuelven conflictos jurídicos políticos, porque además interpretan la constitución política de los países. En consecuencia, es importante. No estoy hablando de los políticos en el sentido de militantes, sino en la política elevada a una ciencia de gobernar y de ver las cosas. Las cortes constitucionales deben tener personas que entiendan. Incluso antes se estudiaba el primer grado, pregrado que se obtenía era licenciado en ciencias sociales y políticas antes de optar por ser abogado. Pero en todo caso, creo que en ese reglamento que se debe reformar, debería reconocerse, por ejemplo, el PhD en ciencias políticas, que es el que tiene Hernán Salgado, porque Hernán Salgado sería un lujo como magistrado de esa Corte Constitucional. Pero además otra cosa que debería mencionarla, en ese reglamento hay una disposición que dice que quienes quieran concursar no deben tener conflictos de intereses. En más de una ocasión he escuchado mencionar que el doctor Rafael Ollarte tiene conflictos de intereses porque tiene casos en la Corte. ¿Qué pretenden? Que quien vaya a la Corte Constitucional no haya nunca litigado en materia constitucional. El doctor Rafael Ollarte, yo creo que es uno de los más distinguidos y además prolíficos creadores de derecho constitucional del Ecuador. Yo, por mi parte, tengo todos sus libros que son textos de consulta para los litigios en los cuales yo estoy involucrado, los intereses que defiendo. Por lo tanto, si nosotros conseguimos que esa Corte Constitucional, independientemente de la posibilidad de que vaya Enrique Herrería, pero gente de unos merecimientos mayores como Hernán Salgado, como Rafael Ollarte, como Hernán Pérez, como la doctora Diana Salazar, gente de esa, Daniela Salazar,
que escribe en el diario el Comercio de Quito. El Comercio. Gente de esa categoría, no solamente profesional, sino ética, puede integrar esa Corte Constitucional. Deberemos sentirnos conformes, independientemente que la integremos o no, aunque estemos afuera, deberíamos sentirnos conformes por la sencilla razón que no solamente la Constitución determina literalmente que es la máxima Corte de Justicia del país, la Corte Constitucional, sino porque de hecho tiene la posibilidad de revisar todos los fallos de la Corte Nacional de Justicia. En consecuencia, ahí, si no se logra conformar una Corte de altos merecimientos éticos, nosotros podríamos ver frustrada la lucha contra la corrupción. Y en cuanto a la Corte, a lo que usted se refería, la pregunta en cuanto a la Corte Nacional de Justicia, yo creo que se equivocó el Consejo de la Judicatura Transitoria en haber estado dedicados a rencillas personales durante 3 meses en los cuales hubieran podido hacer la valoración y potencial cesación de cargo de los magistrados de la Corte Nacional de Justicia, porque fíjense usted, le voy a mencionar solamente 2 casos que a mí me preocupan. En un caso, el doctor Carlos Ramírez, que fue presidente de la Corte Nacional por algunos años. El doctor Carlos Ramírez, yo personalmente, cuando dirigía el Observatorio de Derecho y Justicia, le llevé a su despacho, solicité audiencia, no me fue otorgada, le entregué a la secretaria de su despacho la resolución de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en la que con disposición vinculante ordenaba al sistema de justicia ecuatoriano que se suspendan los efectos de esa perversa sentencia que se dictó contra Fernando Villavicencio y Clever Jiménez, y por supuesto el doctor Ramírez hizo mutis por el foro. Fue muy diligente cuando resolvió el caso presentado por Rafael Correa demandando a un banco del país con una indemnización que no guardaba proporción entre la supuesta afectación a ese derecho con el monto que fue mandado a pagar. Otro caso que me llama la atención, la doctora Paulina Aguirre, actual presidenta de la Corte Nacional. A los pocos días de posesionado leí 2 amplísimas entrevistas, me parece que era en Diario El Comercio, Diario El Universo, en la cual decía ella que no tenía ninguna constancia ni había visto que hubiera intromisión en el sistema de justicia de parte del Consejo de la Judicatura y que tampoco le constaba el uso abusivo del error inexcusable. Es decir, era la única persona en el país, además abogada y judicial de carrera, que no conocía los excesos que cometía el señor Gustavo Yala a propósito de esta figura tan perversa del error inexcusable que significaba una intromisión en las facultades jurisdiccionales de los jueces. Por lo tanto, todo eso tiene que ser considerado para valorar la permanencia o no de algunos magistrados en la Corte Nacional de Justicia, y ojalá que se designe a la brevedad posible el nuevo Consejo Definitivo para que el Ecuador pueda tener las garantías de que hay un sistema de justicia absolutamente independiente en materia de justicia ordinaria y también en la constitucional. Bueno, Santiago, planteado así la cosa, nos está viniendo el tiempo, pero el doctor Herrería nos recuerda que sí ha habido presidente de la Corte, se ha sabido llamar, como le dijo, Carlos Ramírez. Claro. Ha sido presidente, yo al menos no tenía muy claro, no tenía muy claro que él fue había el que designó por pleno derecho como presidente del Consejo de la Judicatura al doctor Gustavo Yala. Al doctor Yala. Claro. Deberíamos no claro, olvidarnos. No debería olvidarse. No debería olvidarse. Él designó al doctor Gustavo Yala. Con la experiencia y con la ponderación con la que Enrique Herrería suele tratar los temas, nos acaba de decir, vean, vamos en busca de lo mejor, pero de lo mejor posible. Y ustedes, catedráticos e investigadores, ¿cómo son? ¿Qué será lo mejor posible? A ver, yo creo que hay varias cosas. Primero, pensando en la declaración del doctor Dávila. El artículo 17 tiene una particularidad adicional, donde dice capacitación complementaria, si tienes cursos, seminarios, hasta 2 puntos, máximo. Si tienes cursos de menor duración, hasta 1 punto, que da un máximo de 3. Claro. Pero cuando se habla de los títulos, te dan hasta 15 puntos por el doctorado, hasta 10 por el de maestría y hasta 7 por las especializaciones. ¿Queda cuánto en total? 32. 17, claro.
Claro, pero el total máximo dice 17 estoy leyendo el mandato. Supongo que si es que le valorarán uno, los otros ya, ¿no? Ya, pero es que mira eso, Claro. supongo que, ¿Qué? ¿cómo vas a interpretar tú? Ajá. ¿Cómo voy a interpretar yo? Porque a mí Pero y la otra interpretación, ¿qué doctorado Ya. será el que vale más? Porque puede ser que a mí me valores los 10 puntos de maestría y los 7 de especialización y hago 17. ¿Ya está? Ya está, tengo más Claro. que el que tiene doctorado. Exacto. Precisamente ese es el punto. ¿Cómo valoras tú? ¿Cómo valora Sebastián? ¿Cómo valoro yo? Y ese es el problema de este mandato que tiene que ser reestructurado de forma integral. Una opción, una salida es, ¿por qué no hacen la cosa más sencilla y hacen una valoración para la gente que viene de la academia y otra valoración para los abogados en libre ejercicio y conforman una corte de 5-4? Con lo cual compensas las virtudes y defectos de unos y otros. Y tienes una corte Y que tiene tienes una una visión. corte que tenga una visión del abogado que ejerció, que estuvo en el litigio y del abogado que estuvo formado académicamente. Pero hay algunas cuestiones adicionales que son más Por de fondo favor. todavía. Hay una comisión técnica que se va a formar. ¿Quién va a formar esa comisión técnica? No me refiero a la comisión de selección. Ya. Hay una comisión técnica de 3 que nadie sabe de dónde va a salir. Eso consta en el mandato. Nadie sabe de dónde va a salir. Nombrará el Consejo de Participación. Entre los miembros de la comisión evaluadora, efectivamente, hay 2 representantes de la función de transparencia. Y la función de transparencia tiene que nominar 9 nombres para que de ahí se elijan 3 y se conforme la corte. Y ahí la pregunta del millón es, la función de transparencia está integrada por el Consejo de Participación, que tenemos un transitorio, la Defensoría del Pueblo, donde no hay funcionario, hay un encargado. O sea, No hay la defensora del pueblo sí. encargada va a conformar la función de transparencia donde se van a nominar jueces que sí van a ser definitivos, nada más ni nada menos que en la Corte Constitucional. La Contraloría General también conforma la función de transparencia, Claro. tampoco tiene un contralor definitivo. Es La decir, superintendencia. un transitorio va a nominar a personas que van a estar 9 años en la Corte Constitucional. Y las superintendencias, efectivamente, que tampoco muchas de esas tienen funcionarios definitivos. Entonces, ¿cómo el Consejo de Participación Ciudadana, como parte de la función de transparencia, no es el único, No. va a designar los integrantes de la Corte? ¿Se va a rogar las funciones de la función de transparencia? ¿No será mejor que primero integren definitivamente a la función de transparencia para que una función con actores o con autoridades definitivas sea la que nomine los nombres? Ya hubo un problema con el mal manejo del Consejo de Participación respecto al Consejo de la Judicatura, al cual nos hemos referido. Que no sea esta la ocasión propicia para que tengan un segundo problema que les puede minar en su popularidad, en su legitimidad. Nadie está diciendo que estén obrando de mala fe. Como dice Sebastián, hay una presión y hay unas, claro, ya unas, también el tiempo pasa, son 16 meses. Sí, pero de esperen un gobierno, ratito ¿no? más ¿Sí? y hagan un mandato bien. Ya, perfecto. Sebastián, ¿coincidiría en esto? Vean, tomémonos un tiempito, no les presionemos tanto, respetemos, hay gente respetable que está ahí, pero busquemos algo más óptimo. Sí, yo creo que sí, y yo creo que igualmente el papel que ha cumplido el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio creo que ha sido meritorio, creo que ha sido importante, creo que ha avanzado, pero creo que no debe quedarse en el camino. Y creo que, claro, diría que debería avanzar para terminar todo el proceso de evaluación de todas las autoridades, digamos, de las entidades de justicia y de control. Y específicamente me refiero, claro, a los miembros de la Corte Nacional o de la Corte Nacional de Justicia. ¿Por qué? Porque, claro, un poco este asunto se puso complicado por estas discrepancias que se dieron en el Consejo de la Judicatura y parecería que por estos errores internos, y tal vez ahí sí podríamos achacar un cierto error en, quién sabe, no haber nominado a todas las personas que deberían conformar este Consejo digamos, transparencia, la función de transparencia. Consejo de la Judicatura de la Judicatura. Y creo que por eso justamente se dio, ¿no? Y usted tiene una reacción de la señora doctora Paulina Aguirre, que un poco defiende el tema de la independencia de la Corte Nacional de Justicia, y donde
de alguna manera decía, bueno, a nosotros, ¿cómo así nos van a evaluar? Claro, ¿Y sí. quién nos va a evaluar? Yo creo que la doctora Aguirre, así como los miembros de la Corte Nacional de Justicia, tienen que ser evaluados. Es decir, no se los puede dejar para luego. El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social tiene que terminar su proceso de evaluación y tiene que evaluar a los miembros de la Corte Nacional de Justicia, que yo diría, claro, pueden tener experiencia, también una excelente formación, pero siempre el hecho de haber participado y haber, digamos, sido nominados en la época del correísmo y prácticamente, Deja digamos, sospecha. puestos a dedo, cuestiona. Y creo que el hecho de que no sean evaluados va a generar también ciertos o serios cuestionamientos cuando vayamos a la nominación, digamos, como definitiva. Entonces yo diría sí, como dice Santiago, que es importante pensar en que esta conformación o se conforme el Consejo digamos, de Participación definitivo, pero que se conforme el Consejo de Participación definitivo para ir a este proceso digamos, de designación de las futuras autoridades, pero sin dejar de evaluar lo que falta, que es la Corte Nacional de Justicia. Doctor Echeverría, Enrique Herrería, perdón, yo quisiera, antes de terminar, se nos vino el tiempo, no dejar de preguntarle sobre lo que está haciendo en cambio el Consejo Nacional Electoral, también transitorio, y esto de que tenemos más de 240 organizaciones. ¿Qué efecto le causa a la democracia? Deberíamos tratar de alguna otra manera también eso, y eso nos llevaría a lo de estudiar o volvernos a replantear el código de la democracia. Por supuesto, pero mire usted que hay una cosa preocupante. Estaba leyendo una encuesta de Sedatos donde se revela que el 75% de los ecuatorianos no tienen ninguna confianza en los partidos políticos. Una democracia que no se soporta en partidos políticos vigorosos y respetables es una democracia muy frágil, endeble. Y eso de ahí trae como consecuencia que hay una carencia de una institucionalidad creíble, que es lo que está viviendo el Ecuador, con las consecuencias que tiene en lo fiscal, en lo económico, en lo social, en el desarrollo del país. Eso se debe tomar en consideración, pero hay otra cosa que me preocupa sobremanera. La posibilidad de que este Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, actualmente integrado por gente como Julio César Trujillo, Pablo Dávila y las otras personas que están allí, ese Consejo de Participación, cuando termine sus labores, esperemos que lo haga tan bien como lo está haciendo hasta ahora, va a ser reemplazado por un Consejo elegido por el pueblo ecuatoriano. Y históricamente los ecuatorianos votamos muy mal. Imaginémonos, hasta el día de hoy creo que vence en 48 horas la posibilidad para que se inscriban los postulantes. Solamente hay 3 personas que se han inscrito para esas funciones, pero en el hipotético caso que a última hora vayan a haber cientos de personas que vayan a optar por esa posibilidad, ¿qué nos garantiza que ahora que ni siquiera provienen de los partidos políticos, sino que son ciudadanos aparentemente independientes, vayan a ser promovidos, auspiciados por parte de grupos mafiosos, narcotraficantes internacionales, contrabandistas, gente de mala naturaleza? Y vamos a tener nosotros este órgano que designa toda la institucionalidad ecuatoriana, posiblemente incluso, en el hipotético caso que sean personas sin estos merecimientos morales, los que vayan a decir, y ya cuando son electos en el mes de marzo del próximo año, todo lo que ha hecho el Consejo de Julio César Trujillo tiene que ser absolutamente desestimado y nosotros vamos a nombrar una nueva institucionalidad. Esas son las equivocaciones que cometen los políticos en el Ecuador. Esas son las salidas al paso que toman los partidos y los políticos ecuatorianos. Ese es el legado que nos deja el señor Rafael Correa con esta superestructura orgánica y también normativa perversa que construyó a partir de la Constitución de Montecristi, que en algún momento va a necesitar que nosotros pensemos en una asamblea nacional constituyente. Claro, es complejo, volvemos nosotros a repetir lo mismo, pero salir de manera integral de toda esta superestructura orgánica con los riesgos que constituye para la democracia ecuatoriana es bastante difícil. Ojalá que me equivoque y que en marzo, cuando vayan a elegir a los nuevos miembros del Consejo de Participación, por lo menos tengan las condiciones
si no académicas, por lo menos las condiciones morales que actualmente tiene el Consejo del doctor Trujillo. Muchísimas gracias, doctor Herrería. Estaremos en contacto para pedirle sus criterios. Buenos días. Santiago, con lo del CNE, las organizaciones sociales y la posibilidad del Consejo de Participación Ciudadana que se elegiría en marzo, ¿qué hacemos? Yo creo que el Consejo de Participación Ciudadana tiene que desaparecer. Ya. O sea, la salida real es desaparecer eso del diseño institucional del país, pero desafortunadamente está a nivel constitucional. Claro, eso es Entonces, Asamblea eso Constituyente. implica un proceso político importante de negociación que creo que el país no está en este momento No. para dar ese paso. Porque si se da ese paso ahora mismo, la posibilidad de que la revolución vuelva con candidato propio, con su único candidato, está ahí. Está ahí. Así de claro, me parece. Sí. Entonces hay que esperar un tiempo para desaparecer ese Consejo de Participación, que además, más allá de lo que hemos discutido, es una aberración para una democracia representativa moderna. Eso es realmente una aberración. O sea, yo creo que es de las peores cosas que tiene la Constitución. Es el estalinismo puro. Es absolutamente eso, es absolutamente eso. Desafortunadamente muchos colegas juristas apoyaron en inicio la generación de esa institución. Y respecto al Consejo Electoral, a mí hay algo que me ha llamado la atención, y es que si uno observa los candidatos originales antes de los 27 que quedaron, prácticamente todos, no todos, pero más del 90% de los candidatos de organizaciones sociales fueron descalificados. Porque el argumento, esto está en la página web del Consejo de Participación, el argumento es que la organización no cumplía los requisitos. Todos los casos, tú mencionaste en la mañana el caso de Luis Verde Soto. Luis Verde Soto y muchísima gente más que venía por organizaciones sociales fueron descalificadas. No se conoce, o no conozco al menos en detalle cuáles eran los requisitos para valorar eso. Y al final tú observas que los candidatos elegibles vienen de los partidos políticos, lo que no me parece que esté mal, pero sí son prioritarios. Es decir, si tú observas esa lista entre hombres y mujeres, es un 10% la gente que viene de universidades o que viene de por ahí de una o dos organizaciones sociales. Entonces yo creo que se va a generar un desbalance adicional con una circunstancia que también me parece ha sido un error del Consejo de designar un Consejo electoral transitorio por apenas 60 días. Es decir, les designas cuando se están sentando a enterarse de qué se trata, tienen que ya entregar el cargo. Entonces me parece que hay cuestiones que no se manejaron bien. Entiendo nuevamente la situación difícil del país, de un momento de crisis, no es fácil tomar decisiones sabias sobre la marcha con el tiempo en contra, entiendo perfectamente eso. Pero me da la impresión que al menos si es que el país esperaba que el próximo Consejo Electoral sea conformado por hombres y mujeres que conozcan de materia electoral, como es el Consejo Electoral Mexicano, por ejemplo, eso no se va a conseguir. A solo de ver la lista, eso es prácticamente imposible que se vaya a dar. Bueno, culminamos contigo, Sebastián. Esto del Consejo Nacional Electoral y lo transitorio, entonces, exige paciencia, democracia y acuerdo. Sí, así es. Exige paciencia, democracia y acuerdo. Pero sí, yo creo que también decisión habrá, pues, ¿no? Bueno, yo estoy un poco también preocupado, ¿no? Por lo que pasa en el Consejo Nacional Electoral, no solo por quienes presiden actualmente el Consejo Nacional Electoral, que es y debería ser una instancia netamente técnica en temas, digamos, electorales. Con una El tema electoral es un tema, digamos, muy específico e incluso muy complejo, y requiere para ello, digamos, tener un conocimiento profundo en ese sentido. Claro, se está hablando incluso desde el Consejo Nacional Electoral de ahora sí tratar de reformar el Código de la Democracia. No sé si tendrán la legitimidad como para plantear una reforma al Código de la Democracia. Y también un poco cambiando de tema, ¿no? Del Consejo Nacional Electoral a los miembros definitivos del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, sí llama un poco la preocupación de que apenas, faltando pocos días, no haya candidatos. O sea, yo creo que el fantasma del regreso del correísmo está constitución o una nueva constituyente o con esto justamente.
quien va a estar interesado ahora en proponer los candidatos para este Consejo de Participación Ciudadana y Control Social definitivo es el mismo correísta, o sea, los mismos correístas. Claro. Ve usted que están avanzando los juicios a Correa, desde el mismo señor Glass y otros exfuncionarios del gobierno están haciendo todas las intenciones para, ve usted, el último intento que hubo con pasar, digamos, el tema del código contra la corrupción, el tema de reformar hasta cierto punto el tema. ¿Para que se les rebaje las penas? Se rebaje las penas. Entonces, ahí está en un escenario, digamos, que es muy, muy, digamos, también incluso las cosas probable. Están por hacerse. Entonces, y creo que en ese sentido no hay que, digamos, ser muy ilusos y pensar de que sí, dejemos nomás que todo pase. O sea, yo creo que eso es un asunto preocupante y que debería llevarnos a no sé si movilizarnos y eventualmente ver qué se puede hacer en ese sentido, pensando, digamos, como país, ¿no? Ya el futuro del país. Bueno, estas son las interrogantes y las propuestas, porque no ha carecido este diálogo de propuestas, como ha dicho el doctor Basabe y el doctor Mantilla, y en Guayaquil el doctor Herrería. A los tres les agradecemos por comparecer y nos estaremos encontrando el día de mañana. Gracias.